Ya, vamos entonces. Vamos a ver hoy día, vamos a continuar con sucesorio, no es mucho la materia de hoy. Vamos a comenzar como primer gran tema, bueno, el gran tema en realidad hoy día es la sucesión intestada. Ese es nuestro tema central del día de hoy, la sucesión intestada. En nuestra segunda clase de sucesorio son 4 en total, así que nos quedan todavía un par de clases más para tratar otras materias. Pregunta 1. Una pregunta muy habitual en examen de grado. ¿En qué casos la sucesión es intestada? ¿En qué casos la sucesión es intestada? Vamos bien, vamos a describir los casos. Letra A. La sucesión es intestada, obviamente, cuando no hay testamento. Eso es de perogrullo. La falta de testamento supone sucesión intestada. Ahí hay sucesión intestada, entonces, cuando no hay testamento. Letra B. También es intestada cuando, habiendo testamento, el testador no dispone de bienes. O sea, el testamento lo destina a otros fines, pero no a disponer de bienes. Por ejemplo, reconoce un hijo, nombra curador, nombra partidor, cuestiones importantes también, pero que no dicen relación con cómo se distribuye el patrimonio. Letra C. También habrá sucesión intestada cuando, habiendo testamento, el testamento sea contrario a derecho. Es decir, al final el testador hace testamento, dispone de bienes, pero testa de forma contraria a derecho. Sea porque al propio testamento le faltan requisitos, podría ser ese algo que dé origen a lo que estamos conversando, por ejemplo, testó sin testigos, o bien tal vez el problema no sea el testamento en sí, pero sí lo sea la forma como él distribuye su herencia. Lo contrario a derecho puede ser tal vez que él haya omitido a los asignatarios forzosos y haya empezado a distribuir la herencia de formas contrarias a la ley. Le deja todo al vecino, teniendo hijos, teniendo cónyuge. Entonces, eso también es disponer contrario a derecho. Letra D. También habrá sucesión intestada cuando, habiendo testamento, las disposiciones del testamento no producen efecto. Las disposiciones del testamento no producen efecto. Por ejemplo, los asignatarios repudian. A lo mejor el testador hizo una maravilla de testamento, pero resulta que el asignatario al cual le dejó toda la herencia, el asignatario dijo: no, yo no lo quiero, repudia. Y ahí queda el patrimonio, entonces, porque el testador no tiene un plan B. El testamento no se colocó en el caso de que el asignatario pudiese repudiar. Ahí entonces se aplican también las reglas de la sucesión intestada. Y letra E, el último caso en que se aplican las reglas de la sucesión intestada, cuando expresamente lo señale la ley. Cuando expresamente lo señale la ley. O sea, cuando la ley contenga alguna norma en la que se diga que la sucesión será intestada, y será intestada a pesar de lo que haya testamento, en fin, será intestada. Un ejemplo, esto último, y muy importante por lo demás, la mitad legitimaria. La mitad legitimaria se rige por las reglas de la sucesión intestada. Entonces ahí tenemos un caso importante de lo que estamos analizando. Ya. Todo esto entonces en función de la pregunta 1. ¿En qué casos la sucesión es intestada? Pregunta 2. ¿Cuándo la sucesión es testada? ¿Cuándo la sucesión es testada? Para que la sucesión sea testada, deben darse las siguientes condiciones. Todas las que vamos a señalar ahora son copulativas. Deben darse todas para que uno pueda concluir que la sucesión es testada. Letra A.
que haya testamento, es de perogrullo. Letra B, que el testador disponga de su patrimonio. Y letra C, que dichas disposiciones produzcan sus efectos. Que dichas disposiciones produzcan efectos. Con todo ello, entonces, hay sucesión testada. Con todo ello tenemos sucesión testada. Pregunta 3. ¿Puede la sucesión ser mixta? Es decir, ¿puede la sucesión ser parte testada, parte intestada? Que la sucesión sea mixta. También puede ser, puede ocurrir que la sucesión sea en parte testada y en parte intestada. Ocurrirá, por ejemplo, cuando el testador disponga solo de parte de sus bienes. O sea, el testador no dispone de todo el patrimonio, sino que dispone solamente de una parte. Ahí la sucesión entonces es parte testada, parte intestada, o bien, como se le llama también, sucesión mixta. Sería como una, disculpe, como una regla general, o sea, por ejemplo, lo que no se puso en el testamento seguirá las reglas de la sucesión. Claro, si uno quiere tomar una regla general en el sistema chileno, lo normal es que la sucesión sea intestada. Simplemente porque en Chile no tenemos la costumbre de hacer testamento. Entonces, nosotros acá en la sala somos varias personas. Si cualquiera de nosotros nos morimos en este momento, ninguno de nosotros tiene testamento. No creo que alguno de ustedes haya hecho testamento. Yo tampoco. Entonces, el común de la gente no suele hacer testamento. Ahora, cuando hay testamento, generalmente la sucesión tiende a ser mixta. Porque es raro que el testamento tenga la capacidad de cubrir todo. Siempre al testador algo se le pierde, por ahí algo se le olvida. O algo pasa, algún heredero que no quiere heredar, o algún heredero que es indigno. Y con ello, entonces, en esa parte la sucesión tiende a ser intestada. 4. ¿Qué instituciones son propias de una sucesión intestada? O sea, si uno va a estudiar el capítulo de la sucesión intestada, ¿cuáles son las materias que están acá? ¿Cuáles son las instituciones propias, exclusivas de una sucesión intestada? Son solo dos. Una, letra A, los órdenes de sucesión. Todos los órdenes de sucesión son un tema vinculado con la sucesión intestada. Y letra B, el otro tema es el derecho de representación. El derecho de representación también es una materia vinculada con la sucesión intestada. Son las dos grandes materias de la sucesión intestada, entonces. Órdenes de sucesión, derecho de representación. Pregunta 5. ¿Qué es el principio de igualdad? ¿Qué es el principio de igualdad? El principio de igualdad, que es uno de los principios de la sucesión intestada y que tiene especial aplicación en los órdenes de sucesión, este principio de igualdad consiste en que todas las personas que se encuentran en una misma situación jurídica, todas aquellas personas que se encuentran en una misma situación jurídica, van a heredar por igual. O sea, van a recibir la misma parte en la herencia. El legislador no los va a discriminar siempre que se encuentren en la misma situación jurídica. Por ejemplo, todos ustedes son hijos, cada uno lleva lo mismo que el otro. Todos ustedes son hermanos,
Cada uno lleva lo mismo que el otro, siempre que sean hermanos de la misma calidad. No olvidemos que los hermanos, para estos efectos, se dividen entre hermanos de doble conjunción y de simple conjunción. El de doble y el de simple no están en la misma situación jurídica. Por eso que en la medida que dos o más personas estén en la misma situación jurídica, la ley les asigna heredar en iguales partes. Pregunta 6. ¿Qué parentesco tiene importancia en los órdenes de sucesión? ¿Qué parentesco tiene importancia en los órdenes de sucesión? Ustedes habrán visto que los órdenes de sucesión están conformados principalmente por parientes, descendientes, ascendientes, hermanos, en fin. Y los parientes que son relevantes para los órdenes de sucesión son los parientes por consanguinidad. Los parientes por afinidad no participan en los órdenes de sucesión. Tienen que ser los parientes por consanguinidad. No puede llegar mi cuñado, por ejemplo, pretendiendo heredar. Ahora, un pariente por afinidad podría heredar por testamento, porque al fin y al cabo, por testamento puede terminar heredando cualquier persona. Pero en los órdenes de sucesión, cuando es el legislador el que distribuye la herencia, todos los parientes que son llamados son parientes por consanguinidad. Pregunta 7, que está en relación a algo que me preguntaron ayer, que sus compañeras que preguntaron ayer no están hoy día. ¿Qué relación existe entre asignatarios intestados y asignatarios forzosos? Yo les voy a hacer un cuadrito ahora para que entiendan. Voy a sacar acá esta. Bien, vamos a tratar de entender. La palabra asignatarios, a secas, es una palabra genérica. Hablar de asignatarios supone referirse a toda persona que lleve una asignación. Los asignatarios se suelen dividir en dos. Los asignatarios universales y los asignatarios singulares. ¿Ya? Los singulares son llamados también legatarios. Ahí van los legatarios. Dentro de los asignatarios universales tenemos los asignatarios intestados. Los asignatarios intestados son aquellos que son llamados por la ley. O sea que cuando el testador no ha llamado o hay una parte de la herencia respecto de la cual no hay testamento que pueda aplicarse, o sea, tenemos acá una parte del patrimonio del que murió y no sabemos a quién dársela, porque no hay testamento, por ejemplo. Entonces, hay que ir a ver a quiénes llama la ley. Y esos se llaman asignatarios intestados. Y son todos los que aparecen en los órdenes de sucesión. Es decir, los hijos, personalmente o representados, también está cónyuge, sobreviviente, y junto a él el conviviente civil, sobreviviente. También es intestado los ascendientes, los hermanos y los demás colaterales del tercer grado al sexto grado. Ellos son los intestados, porque son todos los que eventualmente van a ser llamados cuando no existe testamento.
y son llamados en orden de acuerdo a los órdenes de sucesión. Ahora, asignatarios forzosos. Otro tipo de asignatarios son los asignatarios forzosos. No confundir con intestados, porque los asignatarios forzosos son aquellos a los cuales el testador no los puede privar de lo que por ley les corresponde. No los puede privar de lo que por ley les corresponde. Y ellos son los hijos, personalmente o representados, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente junto al conviviente civil sobreviviente. Y nada más. Por lo tanto, observen cómo no hay una coincidencia entre los intestados y los forzosos. Coinciden, pero no son iguales, porque por ejemplo los hermanos son intestados, pero no son forzosos. ¿Qué significa esto para que me entiendan? Si yo dejo testamento, yo, aún dejando testamento, no puedo evitar que los asignatarios forzosos lleven lo que les corresponde, porque ahí el legislador le dobla el brazo al testador y le dice, a estos los tienes que respetar. Pero yo por testamento podría no dejarle nada a mi hermano, porque mi hermano es intestado, pero no es forzoso. Que sea intestado significa que si yo no dejo testamento, eventualmente mi hermano podría llevar mi herencia. Si llegamos al orden de sucesión de los hermanos, que es el tercero, mi hermano lleva herencia. Pero al no ser forzoso, yo dejando testamento, a mi hermano no tengo por qué tomarlo en cuenta. Y que yo dejo testamento y a mi hermano no le dejo nada, y mi hermano pretende reclamar por su calidad de heredero intestado, no tiene nada que reclamar. Los que pueden reclamar cuando son omitidos son los herederos forzosos, pero no los intestados. Entonces, cuando se pregunta quién es un asignatario intestado, es distinto a que se pregunte quién es un asignatario forzoso. Sigamos. Pregunta 8. 8, ¿cierto? ¿En qué órdenes opera el derecho de representación? ¿En qué órdenes opera el derecho de representación? Sobre los órdenes tienen los audios de apoyo, ya no vamos a ver cada orden por separado, los audios en ese sentido son bien claritos. Vean los órdenes en detalle porque se preguntan. ¿En cuáles de los órdenes opera el derecho de representación? Cuidado con esto porque esta es una pregunta de razonamiento. Yo acá les voy a dar la respuesta, pero esto se pregunta en examen y se pregunta para que el alumno razone. El derecho de representación opera en el primer orden y opera en el primer orden respecto de los hijos. Los hijos son los que pueden concurrir personalmente o representados. Nadie más. O sea, no crean que se aplica para todos los que concurren en el primer orden. En el primer orden está el cónyuge también, por ejemplo. Pero para el cónyuge no hay derecho de representación, solo hay para los hijos. Y también opera el derecho de representación en el tercer orden.
Ya. Pregunta 9. ¿En qué órdenes opera el derecho de transmisión? El derecho de transmisión, y les prevengo que vamos a conversar de los derechos en la próxima clase, aunque algo de la representación vamos a ver hoy día. El derecho de transmisión opera en todos los órdenes. Esto se debe, y lo vamos a entender en la próxima clase, a que el derecho de transmisión no tiene que ver con personas realmente. A diferencia de la representación, que solo opera para ciertas personas, la transmisión no. Por lo tanto, la transmisión puede operar indistintamente el tipo de persona que se trate, y eso ya provoca que la transmisión se aplique en cualquiera de los órdenes de sucesión. Pregunta 10. ¿En cuáles de los órdenes de sucesión, están los legitimarios? También veremos en las próximas clases quiénes son legitimarios y todo eso, porque ese es un tema también muy importante. Pero ¿en qué órdenes están los legitimarios? Los legitimarios aparecen en el primer orden de sucesión y en el segundo. En el primer orden y en el segundo orden. Ahí están los legitimarios. Brevemente recordemos que los legitimarios son los hijos están ahí. Los hijos personalmente representados, los ascendientes de grado más próximo, para ser más preciso, yo ahí los coloqué como ascendientes nada más, y el cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente, según sea el caso. Y ya que estamos en eso, en el primer orden aparecen los hijos, el cónyuge y el conviviente civil. Y en el segundo orden están los ascendientes y el cónyuge con el conviviente civil. Entonces, ya en el tercero ya aparecen los hermanos, no son legitimarios. En el cuarto están los colaterales del tercer al sexto grado, no son legitimarios. Y en el quinto está el fisco, que la verdad no es ni siquiera heredero, entonces menos es legitimario. Pregunta 11. ¿Puede aplicarse más de un orden a la vez? ¿Puede aplicarse más de un orden a la vez? La respuesta aquí es bien sencilla. No. Los órdenes son excluyentes unos de otros. No puede aplicarse al mismo tiempo el primero y el segundo orden. Si estamos dentro de un orden, quedan descartados automáticamente los demás. Pero no se pueden aplicar los órdenes simultáneamente. Pregunta 12. ¿Cómo se pasa de un orden a otro? ¿Cómo pasamos del primer orden al segundo y del segundo al tercero y así sucesivamente? Por ejemplo, ¿por qué aplicamos el segundo orden? ¿Por qué no estamos en el primero? ¿Qué pasó que no estamos en el primero y que tenemos que irnos al segundo? Puede ser porque no hay hijos.
Ya. Cada orden tiene lo que se llama un cabeza de orden. Y el cabeza de orden es aquel personaje o personajes cuya presencia es necesaria para estar en ese orden. Por ejemplo, como indica su compañera, en el primer orden, donde concurren los hijos, el cónyuge y el conviviente, el cabeza de orden son los hijos, porque es la presencia de los hijos la que hace que estemos en el primer orden. Si no hay hijos, no estamos en el primer orden, aunque haya cónyuge, aunque haya conviviente. Entonces, uno pasa de un orden a otro cuando el cabeza de orden no está, cuando falta el cabeza de orden. Faltan los hijos, perfecto, nos vamos del primer orden, nos vamos al segundo. Ahora, aclaremos de inmediato. ¿Cuándo se entiende que un asignatario falta? ¿Cuándo se entiende que un asignatario falta? Un asignatario falta, vamos a enumerar todas las razones. Letra A, cuando no existe. No hay hijos porque el causante no tuvo nunca hijos. ¿De acuerdo? Que es lo primero que uno piensa probablemente. Pero no es solo eso. Letra B, un asignatario también falta cuando es desheredado. ¿Y por qué no estamos en el primer orden si el causante tenía 2 hijos? Sí, pero los hijos fueron desheredados, así que faltan. Letra C, también faltan cuando son declarados indignos. Un asignatario falta cuando es declarado indigno. Letra B, un asignatario también falta cuando repudia. El hecho de repudiar hace que un asignatario también falte. Entonces esos son los motivos por los que falta un asignatario. Y en la medida que quien falte sea un cabeza de orden, tenemos que ir avanzando en los órdenes entonces, del primero al segundo, luego del segundo al tercero, y así sucesivamente. Pregunta 13. ¿Qué sucede si no hay herederos? Es decir, vamos avanzando en los órdenes de sucesión y no hay nadie. No hay hijos, no hay cónyuge, no hay conviviente, no hay ascendientes, no hay hermanos, no hay colaterales hasta el 6º grado. Al no haber herederos, la herencia va por último al fisco. Esa herencia que no tiene herederos y que va por último al fisco se llama herencia vacante. La herencia vacante es la herencia que no tiene herederos y que va por lo tanto al fisco. Pregunta 14. Justamente, ¿qué es la herencia vacante y la herencia yacente? No son iguales. Y por eso quiero aclarar bien esto ahora. La herencia vacante, ya está dicho, es la que no tiene herederos. Y relación en materia. No tiene herederos porque no hay herederos, porque repudiaron, porque fueron desheredados, por cualquier motivo de los que ya vimos, pero el punto está en que no hay herederos. Y va por último al fisco, 5º orden de sucesión. Esa herencia se llama vacante. La herencia yacente, en cambio,
es aquella que tiene herederos. Fíjense la diferencia ya con la anterior. La yacente tiene herederos, pero ningún heredero la ha aceptado todavía. Entonces, en ese tiempo intermedio entre que el causante se murió y hasta que algún heredero acepte, esa herencia queda en este estado que se llama herencia yacente. Y el problema de la herencia yacente es que no hay nadie que la esté administrando, porque el causante se murió y porque ningún heredero la ha aceptado. Y es por eso que a la herencia yacente la ley señala que se le nombra un curador para que la administre mientras tanto, que se llama el curador de la herencia yacente. Entonces no es lo mismo herencia vacante que herencia yacente. Entonces aclaren bien eso porque los exámenes suelen confundir una institución con otra. Y por lo pronto, insisto, la vacante no tiene herederos, la yacente sí los tiene. Ya, entramos como tema, cambiamos tema, a la representación. Me pregunta Rocío si la herencia puede pasar de ser yacente a vacante. Sí, claro. Vamos a estar esperando a que los herederos acepten. Y si resulta que ninguno acepta, al final todos repudian, pasa a ser vacante. No hay problema con eso. De hecho, todas las herencias pasan por una etapa en que son yacentes, porque nadie está automáticamente aceptando apenas muere el causante, sino una carrera contra el tiempo. Entonces, una herencia queda siempre por un tiempo yacente. Ahora, la necesidad de nombrarle curador surge cuando alguien le pide al tribunal que nombre curador. Ocurrirá, por ejemplo, cuando hay un acreedor que quiere cobrar un crédito, pero nadie le está pagando. Entonces él dice, pero ¿por qué no me pagan? El causante tenía bienes, tiene plata en el banco, páguenme. Pero como nadie administra, no hay nadie que vaya a girar plata en el banco, no hay nadie que vaya a sacar dinero para pagarle al acreedor. Entonces el acreedor, el camino que tiene, porque él no puede llegar y él sacar plata por su propia voluntad, pedir al tribunal que se nombre curador para que el curador empiece a pagar las deudas, cobrar créditos, mientras los herederos deciden qué hacer, si aceptar o repudiar. Pasamos entonces ahora a la representación. Representación. ¿En qué consiste este derecho? ¿En qué consiste este derecho? Vamos a darle la definición, ¿sí? ¿Para qué nos complicamos? Acá tienen que dar la definición que está en la ley, es definición legal. Definición legal. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si el padre o esta, la madre, si o esta no quisiese o no pudiese suceder. La finalidad de la representación es, el legislador plantea la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando un asignatario falta? Entonces, una de las respuestas la da este derecho. Yo siempre coloco en clase el ejemplo con los Simpsons. Ustedes en el audio completo van a encontrar el mismo ejemplo. Se muere Abraham Simpson y su heredero es Homero, su hijo.
Pero resulta que Abraham Simpson tiene 3 hijos en realidad. Tiene a Homero, que es el que todos conocen porque es el papá de la familia Simpson, en fin. Pero tiene otro hijo, hermano de Homero, que es Herbert. El tío Herbert, que es el millonario que tenía una empresa de automóviles, que después quiebra. Y tiene además un tercer hijo, que es una hija, que es la hermana de Homero, que es una niña que vive en Londres y que es igual que Homero, pero con peluca, para quienes la llaman. Ellos son los 3 hermanos de Homero. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Si tenemos 3 hijos, supongamos que Homero repudia la herencia. Entonces, nuestra primera inclinación sería decir, bueno, si hay 3 hijos y uno repudia, entonces la herencia habrá que repartirla entre los 2 que quedan. Pero no es así, porque el derecho de representación provoca que cuando un asignatario falta, el lugar del asignatario que falta lo ocupen sus hijos. Entonces, que Homero repudie y los hijos de Homero, Bart, Lisa y Maggie, digan, nosotros vamos a ocupar el lugar de nuestro padre. Y por ende la parte que a nuestro padre le tocaba, dénosla a nosotros. Y así la herencia de Abraham se sigue dividiendo en 3. 1/3 para Herbert, él sí aceptó su herencia. 1/3 para Ali, que es el nombre de la hermana de Homero, que también aceptó la herencia. Y el 1/3 de Homero, dado que Homero no lo quiere llevar, lo llevan sus hijos. Y el 1/3 se divide entre los hijos de Homero. Esa es la finalidad del derecho de representación. Pregunta 16. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Lo dice la definición. Es una ficción. Es una ficción. ¿Y dónde está la ficción? Para que ustedes lo entiendan. Volvamos al ejemplo. Los hermanos de Homero, al ver que su hermano, Homero, ha repudiado, los hermanos tendrían todo el derecho de decir, a ver, ¿por qué nosotros, que somos hijos del causante, por qué tenemos que compartir la herencia con los nietos del causante? Se supone que en la sucesión intestada opera el grado, o sea, el grado más próximo excluye al grado más lejano. Y si nosotros somos hijos del causante, somos descendientes de primer grado. Los nietos son descendientes de segundo grado. Los de primero están por sobre los de segundo. Los de primero debiéramos heredar y los de segundo no. Y aquí está la ficción, porque a través de la representación lo que sucede en realidad es que para la ley los hijos pasan a ocupar el lugar jurídico del padre. Vuelvan a ver la definición. Es una ficción en la que se supone que una persona ocupa el lugar de otra y por consiguiente su grado de parentesco. O sea, cuando la ley mira a los hijos de Homero, no los ve como los hijos de Homero, los ve como Homero. Eso es lo que está pasando y ahí está la ficción, porque eso claramente no es real. Bart es nieto de Abraham, pero la ley no mira a Bart como nieto, lo está mirando como hijo, porque no lo está mirando como Bart, lo está mirando como si fuese Homero. Entonces, esa es la figura que existe en la representación. Pregunta 17. ¿Puede el testador alterar los efectos de la representación? O sea, que haya testamento y que en el testamento el testador modifique a la representación. Y la respuesta también es bien simple. No puede. Las normas sobre representación son de orden público. El testador no las puede vulnerar. Por lo tanto, esto no queda entregado a que el testador pueda decir, por ejemplo, en caso que falte mi hijo, la representación no podrá operar. Aunque el testador lo dijese, eso no vale, porque la ley no permite que respecto al derecho de representación pueda el testador inmiscuirse y alterar sus efectos.
Pregunta 18, que ya estaría respondida ya por lo que hemos conversado previamente. ¿En qué tipo de sucesión opera? ¿En qué tipo de sucesión opera la representación? La representación opera en la sucesión intestada. Dijimos al principio que es una de las instituciones propias de la sucesión intestada. Alguien me dirá, ¿y cómo en la pregunta anterior hablamos sobre si el testador podía alterar la representación? Cuando por lógica uno podría decir, si hablamos de testador es porque hay testamento, y ahora estamos viendo que opera la sucesión intestada. Pero no olviden que según vimos, la sucesión puede ser intestada aún habiendo testamento. La cuestión no es tan simple como decir si hay testamento intestada, si no hay testamento es intestada, porque habiendo testamento podría ser intestada de todas maneras. Pregunta 19. Estamos todavía en el derecho de representación. ¿Qué partes intervienen? ¿Qué partes intervienen? En el derecho de representación, las partes que intervienen son tres. La primera, que es la persona que fallece y que le da origen a toda esta historia, se llama primer causante. En nuestro ejemplo, el primer causante es Abraham Simpson, el que muere y gatilla todo lo que estamos describiendo. La segunda parte es el asignatario que falta, que nuestro ejemplo fue Homero. Él se denomina representado. El asignatario que falta es el representado. Y el tercer sujeto es el que ocupa el lugar del representado. El que ocupa el lugar del representado. En nuestro ejemplo, los hijos de Homero. Ellos se llaman representantes. Representantes. Bien. Pregunta 20. ¿Quiénes pueden ser representados? Miren, cualquier persona que falte ¿puede ser representada? No. Los únicos que pueden faltar y ser representados son los hijos del causante. Homero es hijo de Abraham, así que ahí el ejemplo estaba bien dado. Y el otro que puede faltar, cuyo lugar podría ser ocupado por sus representantes, es el hermano del causante. Solo ahí cabe el derecho de representación, cuando los que faltan son hijos del causante o son hermanos del causante. Por eso nosotros dijimos que la representación puede operar en el primer orden de sucesión, donde están los hijos del causante, y en el tercer orden de sucesión, donde están los hermanos del causante. Pregunta 21. ¿Quiénes pueden ser representantes? Es decir, cuando falta el representado, ¿quién ocupa su lugar? ¿Quién reemplaza al que falta? Representantes solo pueden ser los hijos del representado, nadie más. A una persona que falta solo la pueden representar sus hijos. Por eso cuando faltaba Homero, ¿quién ocupaba el lugar de Homero? Los hijos de Homero. ¿Podría la mujer de Homero ocupar el lugar de él? No,
¿Podría Marx llegar y decir, ya que Homero ha repudiado, yo quiero ocupar el lugar de Homero? No. Cuando un asignatario falta, y siempre y cuando el que falta pueda ser representado, quienes ocupan su lugar son sus hijos. Pregunta 22. ¿En qué casos se entiende que falta un asignatario? Porque aquí es fundamental, para que hablemos de representación, es fundamental que un asignatario falte. En nuestro ejemplo faltaba Homero. ¿Por qué falta este asignatario? Bueno, puede faltar por todas las mismas circunstancias que vimos hace un rato atrás. Un asignatario falta, por ejemplo, porque fue desheredado. Un asignatario falta porque es indigno para suceder. Un asignatario falta porque repudia, que ese fue el ejemplo que usamos, Homero repudiaba. Y un asignatario también falta cuando ha muerto. Pero ojo, esto siempre a los alumnos les cuesta. Si queremos colocar la hipótesis de que haya muerto, tiene que haber muerto antes que el primer causante, no después. Antes. Porque si muere Abraham Simpson y después muere Homero, y uno dice, ¿qué hacemos con la parte que le tocaba a Homero? Ahí empiezan otros problemas. Es otro el derecho que podría operar ahí. Podría operar el derecho de transmisión, tal vez. Para que uno pueda aplicar el derecho de representación, Homero tendría que haber muerto antes. Por eso cuando uno está tramitando una herencia y muere una persona y llegan sus hijos, uno siempre le debe preguntar, oiga, su padre murió hace poco, lamento la desgracia y todo lo demás. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos los 2 hermanos que estamos aquí abogados. ¿Pero ustedes no han tenido algún otro hermano? Bueno, sí, la verdad es que teníamos otro hermano, pero nuestro hermano murió hace tiempo, ya murió antes que nuestro papá. Ya, eso que aparentemente uno diría ya no importa, entonces claro que importa. Porque ese hermano, ese heredero, que en jerga jurídica se llama premuerto, porque murió antes que el causante, su lugar puede ser ocupado por sus hijos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Profe, ¿Sí? a los representantes, aparte de ser hijos, ¿se les exige algún otro requisito? Ser capaz, ser digno, como a todo asignatario. Pero es solo eso, nada más. Ahora, la representación se puede ir encadenando. Porque si yo tengo, por ejemplo, muere Abraham Simpson, Homero repudia, aparecen los hijos de Homero. Si algún hijo de Homero repudia, pueden sus hijos ocupar el lugar. O sea, puede ir encadenándose hacia los descendientes. Ya no es que pare con los hijos y luego ahí digamos, chuta, Bart repudió. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, veamos si Bart tiene hijos también. Para ver si los hijos de Bart pueden ocupar el lugar de Bart, que a su vez estaba ocupando el lugar de Homero. Por eso que uno habla de que opera en línea descendente. No para con los hijos, puede seguir más adelante. ¿Y si se murió antes, cómo se sabe que es derecho de representación? No es derecho de representación. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? Porque se sabe que murió antes, no puede ser están los certificados de defunción, no es un misterio que murió antes. Tú tienes la data de muerte del causante, que es el 23 de agosto de 1997, y tienes la data de muerte de su hijo, que era el 23 de mayo del 1990, o sea, murió antes. Pero ahí sería derecho de transmisión. No hay representación. Cuando el heredero ha muerto antes que el causante, cabe la representación. Si muere después, no. Es otro el tema ahí. Puede ser transmisión, puede ser otro tema también. Pero no es representación. La representación supone que hay premuerte. Bien. Pregunta 23. Última pregunta. ¿Qué significa suceder por cabeza y suceder por estirpe? ¿Qué significa suceder por cabeza, suceder por estirpe? Los que heredan directamente al causante,
se dice que heredan por cabeza. En nuestro ejemplo, los hijos de Abraham heredaban directamente al causante. Homero, Ali, Herbert. Ellos heredan por cabeza. En cambio, cuando un asignatario hereda indirectamente, se dice que hereda por estirpe. Es decir, los representantes heredan por estirpe. ¿Quién heredaba realmente a Abraham Simpson? Homero. Como Homero falta, aparecen, lo voy a decir de forma poco jurídica, aparecen de rebote los hijos de Homero. Pero ellos no están heredando directamente al causante. Están heredando al causante a través de Homero. Y ellos se dice que heredan por estirpe. Y lo interesante está en que cuando los que heredan por estirpe son varios, se deben repartir entre ellos lo que le correspondía al que heredaba por cabeza. ¿Sí? Nosotros llevamos estos números. Abraham Simpson dejó una herencia de 90 y dejó 3 hijos. Homero, Ali, Herbert. ¿Cuánto hereda cada hijo? 30 cada hijo. 30 por 3, 90. 30 Homero, 30 Ali, 30 Herbert. Pero Homero repudió y los 30 de Homero quedaron en el aire. Y a Homero lo van a representar sus 3 hijos, Bart, Lisa y Maggie. ¿Cuánto llevará cada uno? 10. Cada uno lleva 10, porque se tienen que repartir entre ellos la parte que le tocaba a Homero. Ellos heredan por estirpe y van a repartirse entre ellos lo que le correspondía al que heredaba por cabeza. 10, 10 y 10. O sea, al final, la repartición total de la herencia va a ser 30 Ali, que hereda por cabeza, 30 Herbert, que hereda por cabeza, 10 para Bart, 10 para Maggie, 10 para Lisa. Los 3 heredan por estirpe, porque están representando a Homero. Profe, ¿y ¿Sí? qué pasa si repudia uno de los representantes? Es lo que dije antes. Habrá que ver si tienen hijos o no. Y si no, entonces se redistribuye según las reglas de la sucesión intestada nomás. Entonces uno va llenando ahí. ¿Ya? Profe, ¿Sí? digamos, por cabeza serían los hijos, sería también Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos también heredan por cabeza. Los hijos de los hijos de los hermanos heredan por estirpe. Esto lo explica el código en el artículo 985. Ahí se explica qué significa heredar por cabeza y heredar por estirpe. 985. Bien, es evidente que el sucesorio se va poniendo cada vez más complejo a medida que uno avanza. El sucesorio, esta es una opinión mía, para mí sucesorio es la unidad más difícil del derecho civil, más que obligaciones, más que todo, porque es mucha relación de materia y son muchas instituciones que se van entremezclando y muchas variantes además que uno en un examen puede hacer. Puede cambiar un elemento y eso te cambia muchas veces completamente la institución que estás aplicando y tienes que aplicar otra. Entonces hay mucho razonamiento y por eso los alumnos además cuando se pregunta sucesorio en examen de grado empiezan a zozobrar porque les falla el razonamiento, porque como uno tiende a estudiar muy de memoria, pregúntenme de memoria lo que sea, pero no me pidan que explique algo comparado con otra cosa porque ahí sí que entramos con problemas. Y sucesorio se presta mucho para ejemplos hipotéticos. Igual que los que rinden exámenes con casos, es muy probable que hayan casos donde aparezca sucesorio, porque alguien se murió y otro heredó y la herencia de uno la está reclamando otro. Esos son casos que además en la vida diaria se dan muy comúnmente. Todos nos vamos a morir, entonces el derecho sucesorio siempre se va a aplicar al menos una vez en nuestras vidas. Eso hace que sea un derecho que tiene una alta preeminencia práctica y por lo tanto los profesores tienden a preguntar. Lo bueno es que sucesorio, al ser complejo, no todos los profesores lo manejan bien. Y no todos los profesores pasan sucesorio. Hay profesores que, puede haber sido la realidad de ustedes o no, no lo sé, pero hay profesores que tienen civil con el alumno desde el civil 1, pero llegan a sucesorio y mágicamente el profesor desaparece y aparece otro profesor. Si les pasó eso, es porque el profesor que tenían no manejaba sucesorio.
Entonces él decía, yo con sucesores no me meto, entonces yo llego hasta acá. Generalmente no se meten ni en familia ni en sucesores, entonces llegan hasta contratos por ahí y ahí abandonan. A lo mejor pasan familia, pero ahí abandonan. Y aparece otro profesor a pasar familia, otro profesor a pasar sucesores. A mí me pasó, por ejemplo, yo hice clases como 15 años en la Andrés Bello, y yo estuve 10 años en la Andrés Bello pasando sucesores, todos los semestres pasando sucesores. Para mí era una lata, no por sucesorio, sino que porque yo recibía alumnos que nunca habían sido alumnos míos. Entonces, para uno como profesor igual es difícil entrar frente a un alumno que tuvo 6 años, 4 años con otro profesor de civil que está acostumbrado a otra mano. Y uno empieza, porque cuando uno ha tenido a los alumnos desde primero, uno sabe lo que les ha pasado. Pero cuando uno los recibe en el último semestre, tú no sabes lo que han visto. Entonces, hay materias de sucesorio que a veces toman prestadas instituciones de civiles pasados. Y yo de repente tenía que pasar la materia, pero yo no sabía si los alumnos la habían visto o no. ¿Vieron el parentesco en familia? Porque si no lo vieron, entender los órdenes de sucesión va a ser complicado. ¿Vieron la nulidad en Civil 1? ¿La vieron bien? ¿Recuerdan haber estudiado tal o tal cuestión? Entonces, cuando sido tus alumnos, tú sabes. Oigan, y uno les dice, ustedes se acordarán que nosotros hace 2 años en Civil 2 vimos tal cosa. Los cabros no se acuerdan, pero igual te dicen que sí. Sí, lo acordamos, mentira, pero sí lo acordaba, profesor. Y uno sabe que lo vio y sabes que tú puedes hasta cierto punto pasar esa materia de tal o cual forma. Pero cuando son alumnos que recibes, es complicado. Y yo tuve que vivir ahí en la Andrés Bello, particularmente mucho tiempo esa. A mí sucesorio me gusta, así que por la materia a mí no me molestaba. Pero tenía esa incomodidad que uno recibe alumnos que están encariñados con su profesor y llega otro profesor con otra mano, con otro estilo, a hacerles clases y ellos muchas veces tienen un rechazo que no se lo dicen al profesor, pero lo sienten ellos como alumnos y no se acostumbran, les bajan las notas a veces. Bueno, estamos por hoy. Seguimos con sucesorio porque nos queda todavía el día lunes. Este día sábado hay clases en Rancagua, así que ahí les voy a enviar los links para que se conecten a tiempo, para que sigamos. Hay civil. No he programado realmente qué tema es el que vamos a ver, así que ahí les voy a avisar para que les voy a enviar las preguntas, igual que como lo hice el sábado pasado.